Acabo de terminar de ver Wolfman, y creo que definitivamente será una película que probablemente divida a los fanáticos del horror. Por mi parte, estoy en el lado que reconoce que esta película tiene potencial, pero, al final, se queda corta y solo muestra destellos del impacto y la fuerza que quería transmitir, lo cual es una verdadera lástima. Con un elenco pequeño pero sólido, la película sigue a los personajes Blake, Charlotte y su hija Ginger, mientras se trasladan a Oregón, donde Blake creció. Esto ocurre 30 años después de que su padre fuera declarado legalmente fallecido, tras haber desaparecido varios años antes. Con temas como convertirse en aquello que siempre quisiste evitar y la imposibilidad de escapar de lo inevitable, profundicemos en esta película y analicemos todo lo que nos deja. Aquí tienes una reseña de Wolfman y la explicación de su final. Solo para que lo sepas, este video contiene spoilers. Explicación del final de Wolfman. Hay varias formas de interpretar esta película, pero para mí, el final deja un mensaje clave que conecta directamente con el inicio. Cuando Blake era joven, casi temía a su padre, y esa sensación de miedo fue algo que su propio padre le inculcó. No sabemos qué ocurrió con la madre de Blake, pero vimos que solo vivían él y su padre, y esa atmósfera de temor estaba presente. Blake siempre había dicho que su trabajo era proteger a su hija y evitar que las cicatrices emocionales que llevaba se convirtieran en algo que ella heredara. Este deseo estaba impulsado por su propio pasado y el miedo a infligirle a Ginger lo mismo que él había vivido. Sin embargo, con su matrimonio desmoronándose y Charlotte y él a punto de separarse si las cosas seguían como estaban, Blake empezó a darse cuenta de que estaba repitiendo patrones de comportamiento de su padre. Especialmente, cuando perdió los estribos con Ginger en la ciudad, se dio cuenta de que su vida se estaba deslizando hacia la misma dirección que la de su padre. Esto se intensificó al regresar a Oregón, al hogar del que huyó tan pronto como tuvo la oportunidad. Ese lugar representaba todo lo que quería dejar atrás. Cuando Blake fue infectado por el hombre lobo que los estaba cazando mientras estaban en el camión de mudanzas, comenzó a perder su humanidad poco a poco, transformándose en una versión de la criatura. A pesar de estar en plena transformación, Blake protegió a su esposa e hija del hombre lobo. Fue solo después de matarlo que se dio cuenta de que era su propio padre. Este giro sugiere que su padre, aquel que desapareció un día sin dejar rastro, también había sido atacado por un hombre lobo y terminó convirtiéndose en uno. La confirmación vino cuando Blake reconoció el tatuaje del hombre lobo, idéntico al de su padre. El mayor miedo de Blake siempre había sido convertirse en su padre, y al final, al adoptar la forma de hombre lobo, simbolizó que, a pesar de todos sus esfuerzos, no pudo evitarlo. Aunque había tratado de bloquear la influencia de su padre al abandonar el hogar, las cicatrices estaban profundamente arraigadas, y el daño ya estaba hecho. Blake siempre había visto a su padre como una figura aterradora, y representarlo metafóricamente como un hombre lobo malvado encajó perfectamente. La diferencia clave entre Blake y su padre radicó en el final. Aunque Blake estaba consumido por la enfermedad que lo transformó, logró mantener el control suficiente para no atacar a su esposa e hija, quienes estaban en la casa del árbol. En lugar de hacerles daño, las miró con ojos llenos de dolor, y su hija, Ginger, entendió que estaba sufriendo. Blake les pidió, con su mirada, que pusieran fin a su sufrimiento. Este acto final fue simbólico. Rompió el ciclo de dolor que había heredado de su padre. No quería que su hija viviera con las mismas cicatrices que él. Por eso, permitió que todo terminara. Fue un gesto desesperado para asegurarse de que no pasara el mismo dolor a su familia. Para mí, este final transmite un mensaje sombrío. Blake pasó toda su vida tratando de no ser como su padre, pero el daño que su padre le infligió ya lo había marcado profundamente. Al convertirse en el hombre lobo, la película mostró, a través de este medio metafórico, cómo las cicatrices emocionales y los patrones familiares pueden ser imposibles de evitar, incluso cuando se hace todo lo posible por romperlos. Reseña de Wolfman. Honestamente, esta película fue bastante decepcionante. Con una duración de solo 1 hora y 40 minutos, parece que desperdiciaron todo el tiempo que tenían disponible. Comenzó bastante bien, con la escena de Blake y su padre cuando eran jóvenes.
Esa escena en el bosque probablemente fue la más tensa de toda la película. La perspectiva a través del visor y el aliento de la criatura en el aire frío detrás de él encapsularon perfectamente la tensión, dejándome adivinar y preguntarme qué estaba por venir. Sin embargo, en cuanto a la historia y el desarrollo de personajes en el presente, realmente no sentí que hubiera mucho que destacar. No logré creerme que el matrimonio de Blake y Charlotte estuviera en crisis, algo que supuestamente era el eje central de la película. Además, el discurso de Charlotte diciéndole a Blake que lo amaba me pareció cursi, innecesario y muy mal ubicado. No vimos una verdadera degradación en su relación, ni sentimos que su matrimonio estuviera tan mal como para que ese momento tuviera algún impacto. La línea de lo que intento decirte es que te amo sonó vacía porque siempre parecía que eso estaba claro. Nunca los vimos discutir ni mostrar que ya no se querían. Así que simplemente no funcionó para mí. Otro punto confuso fue por qué el padre de Blake, ya transformado en hombre lobo, no podía entrar en la casa, mientras que Blake lo logró fácilmente. Me estás diciendo que este hombre vivió en esa casa durante décadas y nunca se dio cuenta de que había una ventana en la parte superior sin barrotes por donde podía entrar, pero Blake, que había regresado por primera vez en décadas, lo descubrió de inmediato. Este tipo de inconsistencias se sintieron como atajos en la narrativa. Lo positivo. En cuanto a los aspectos que me gustaron, pensé que algunos efectos, como los ángulos de cámara desde la perspectiva de Blake mientras se transformaba, fueron realmente inmersivos y agradables de ver. Escuchar cómo perdía su capacidad de hablar y ver cómo percibía a las dos personas que más le importaban, mostraba que no había vuelta atrás para él, algo de lo que él era completamente consciente. La escena del accidente de coche también estuvo muy bien ejecutada. Hasta ese momento no habíamos visto realmente de lo que era capaz el hombre lobo. Ver cómo causó el accidente y luego se alimentó del pasajero mostró lo mortal que era. Además, tener a los personajes al aire libre permitió transmitir una sensación de vulnerabilidad que me hizo temer por ellos, e incluso por mí mismo, ya que no sabía si lograrían sobrevivir o si habría un gran susto inesperado. Lo negativo, sin embargo, no puedo ignorar las decisiones cuestionables de los personajes. Por ejemplo, correr al bosque en plena noche para escapar me pareció una mala decisión, aunque supongo que eso fue lo que les permitió sobrevivir al final. También me resultó confuso si el hombre lobo podía estar activo durante el día o no. El viejo amigo de Blake mencionó que la gente no salía durante la noche, y vimos que el hombre lobo atacaba por la noche, pero también estaba presente durante el día al principio de la película. No había una debilidad clara para la criatura, lo que hacía que el enfoque inicial en aguantar hasta la mañana no tuviera mucho sentido, ya que el peligro seguía siendo igual de alto. Quizás la visibilidad era el problema, pero nunca se explicó con claridad. Veredicto final: es una sombra de lo que podría haber sido, especialmente con el tiempo limitado de duración, y me encontré aburrido, rodando los ojos y sintiendo una profunda decepción. Julia Garner suele ser muy buena, pero incluso ella no pudo brillar con este guión tan limitado. Nunca diré que no veas una película, porque creo que deberías formar tu propia opinión, pero yo, personalmente, probablemente nunca vuelva a verla. Ahí lo tienes, el final de Hombre Lobo explicado. Y como siempre, gracias por sintonizar el video, y nos vemos en el próximo.